Muy bienvenidos a esta serie de clases que hemos titulado Preparación para la crisis final. Y el tema de hoy se titula Los sellos y el impacto profundo en la historia del mundo. Cuando nosotros hablamos de los sellos en la Biblia, tenemos que ver de que hay 7 sellos en Apocalipsis, pero hay otros sellos. Está el sello de Dios y está el sello de la bestia también. Ahora, cuando hablamos de estos sellos, tenemos que entender que están puestos entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 8, ¿verdad? Hasta allí ese rango de espacio es el que ocupan los sellos, los 7 sellos del Apocalipsis. Y es importante entender para qué están los sellos. Cuando uno sella algo, justamente es para que otro no lo pueda abrir, ¿verdad? Y que la idea es que el que lo recibe, el destinatario, reciba el documento sellado y entonces el destinatario pueda abrir el sello. Ahora es interesante de que el libro de los 7 sellos no fue escrito por mano humana. El libro de los 7 sellos es algo que escribe el Padre y se lo da al Hijo. Y es justamente lo que nosotros vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Cuándo recibió Jesús el libro con los 7 sellos? Si nosotros vamos siguiendo el hilo de lo que venimos dando, ¿verdad? A los primeros 3 capítulos vimos la visión de las 7 iglesias. En el capítulo 4 encontramos la adoración en el santuario celestial, en el reino de Dios, donde están presentes el Padre, donde está presentes el Espíritu Santo, donde están presentes los 24 ancianos, donde están presentes los ángeles, los seres creados por Dios allí en el reino celestial lo están adorando al Padre. Y en el capítulo 5 hace la entrada el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero que quita el pecado del mundo. Como ya había nombrado antes, sabemos muy bien que cuando Jesús ascendió al reino de los cielos, lo hizo en presencia de más de 500 personas. Eso es lo que nos atestiguan los evangelios. Y cuando Él asciende al reino de los cielos, lo están esperando los ángeles. Algunos a la entrada de la ciudad, ¿verdad? Ya le están recibiendo, van cantando, tal cual ya lo había escrito el rey David en Salmos capítulo 24. Y entonces, ¿quién es este rey de gloria? Preguntan los ángeles y ellos mismos responden, ¿verdad? Y le dan la bienvenida a Jesús al santuario celestial hasta que Jesús se acerca al trono donde está sentado el Padre. Y claro, y allí suceden algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, es lo que vamos a leer ahora. Eh, Ahí dice, vamos a leer un poquito antes del versículo 5 para que se entienda un poco más. Ahí dice, y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Claro, el padre tenía el libro y nadie era capaz de poder abrir el libro. Y Juan se sintió mal, su emoción lo llevó a llorar. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este anciano que le habla? Es uno de los 24 ancianos. Este no es una persona, sino que es un ángel. Los 24 ancianos son ángeles que están al servicio de Dios. Y uno de los 24 ancianos le habla a Juan. Y claro, cuando Jesús asciende al reino de los cielos, no entra solo, sino que entra con las primicias que resucitaron con él al momento de su resurrección. Como sabemos, cuando Cristo murió, las tumbas se abrieron, ¿verdad? Hubo un gran terremoto y las tumbas se abrieron. Es lo que declara Mateo. Pero también Mateo nos dice que después de esas tumbas salieron hijos de Dios que se presentaron después a las personas, a sus familiares. Y Pablo nos explica, ¿no es cierto?, en el orden de las resurrecciones en 1 Corintios 15, que la primera resurrección en orden, ¿verdad?, es la de Jesús, después las primicias, los que resucitaron con él y ascendieron con él al reino de los cielos, y después en la segunda venida de Cristo vamos a ver el siguiente bloque de resurrecciones. Ahora, es bueno entender todo esto, porque claro,
nosotros entendemos lo que sucedió, lo que pasó. A Juan Jesús lo está poniendo al día de lo que había sucedido desde el momento en el cual Cristo ascendió. Él está viendo la llegada de Jesús al trono. Y lo que estaba sucediendo es que había un libro con 7 sellos y nadie podía abrirlo. Entonces el versículo 6 dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya sabemos que este cordero, como inmolado, es Jesús, es un símbolo de Jesús, porque justamente Él era el cordero que había de morir por nosotros en sacrificio expiatorio, el cordero pascual. Ahora también tiene 7 ojos y 7 cuernos, que es justamente los 7 espíritus que ya hablamos que estos son el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se presenta ante el Padre. Ya había terminado la obra de Cristo en la tierra. Ya había terminado la obra de Cristo en la tierra, ya Cristo había muerto, había resucitado, había pasado 40 días con los discípulos y aquí Cristo ya estaba en el santuario celestial, ya estaba frente a la presencia del Padre. Ahora dice el versículo 7, Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Todo tiene un significado, ¿verdad? El Padre no tenía su cetro en la mano, sino que tenía el libro. Tenía el libro con los 7 sellos, o sea, era algo muy importante. Era algo que el Padre había desarrollado, por lo que entendemos, y por lo que entendemos también, al único el cual se lo podía entregar era a Jesús. Porque dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y claro, y después comienza la alabanza, porque el Cordero era el único que podía tomar el libro, por lo que había hecho, por su obra de redención, por haber tomado el lugar nuestro y haber muerto en nuestro lugar. Ahora, vos tenés que entender el contexto. Jesús era el único y es el único capaz de poder manipular ese libro. No era un ángel, no era uno de los 24 ancianos de la corte celestial, del trono celestial de Dios, no era uno de los 4 seres vivientes, no era un querubín, sino que era el arcángel Miguel. Jesús mismo era el único capaz de poder tomar ese libro y de poder abrirlo y de poder dirigir la obra de Dios, la obra del Padre aquí en la tierra. Porque cuando vos pensás y decís, ¿y entonces qué tiene adentro ese libro? Tiene todos los detalles de la obra del Padre con respecto a los hijos de Dios durante todo el tiempo transcurrido. ¿Desde cuándo? Desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. Y pasando también un poco más. Lo que daría Satanás por tener en sus manos ese libro, de conocer los movimientos del Padre, que el Padre pensó en su sola potestad para poder librar a sus hijos a lo largo de los siglos. Claro, cuando vos pensás, tiene 7 sellos, claro, y el único que lo puede abrir es Jesús, sí, el único que lo puede abrir es Jesús, claro, y tiene 7 sellos, o sea, ¿se puede cambiar lo que está escrito en ese libro? No, no se puede cambiar. ¿Podemos tener acceso a ese libro? No, no podemos. No podemos tener acceso a ese libro, pero sí podemos hacer algo. Podemos repasar lo que el Padre, en su sola potestad, reveló al Hijo y lo que nosotros hoy podemos entender para nuestra seguridad. ¿Qué es la fe? Claro, cuando uno agarra y piensa qué es la fe, ¿verdad? Y te repiten, ¿no es cierto?, de memoria Hebreos 11:1. Sí, claro, y vos lo lees y te dicen, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claro, vos seguís leyendo y ves cómo se desarrolla la fe, llegás al versículo 6 y te dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Entonces, ¿qué es la fe? La fe es certeza, seguridad, es esperanza, es convicción. ¿Qué es la fe? La fe es también agradar a Dios. ¿Y la fe qué es también? La fe es una necesidad que tenemos los seres humanos. Entonces, en resumidas cuentas, ¿para qué nos sirven a nosotros los 7 sellos? ¿Para qué te sirven a vos espiritualmente conocer el significado de los 7 sellos? A vos te sirve para aumentar tu fe. ¿Y qué aumenta en vos? Aumenta tu seguridad. ¿Tu seguridad en qué? De lo que estás esperando. La seguridad, la certeza de la esperanza bendita que tenemos. ¿Cuál es nuestra esperanza bendita? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. En eso se centra nuestra fe. ¿Y qué implica la segunda venida de Cristo? La segunda venida de Cristo implica la resurrección de los muertos, la solución a la muerte, al mayor flagelo de la humanidad. Y fíjate vos que en esto estamos convencidos. ¿Por qué? Porque confiamos en lo que Dios ha dispuesto para revelarnos. Y por esta fe nosotros podemos alcanzar buen testimonio. ¿Para qué? Para agradar a Dios, mis queridos. Agradar a Dios porque lo amamos. No porque le tenemos miedo, sino porque lo amamos. ¿Por qué estudiamos el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis aumenta nuestra fe. Los sellos nos muestran la seguridad de Dios en sus planes y que sus planes no son detenidos. No pueden ser batidos por el enemigo. El diablo no sabe cuál es el próximo movimiento de Dios. Él está como nosotros, esperando el siguiente movimiento de Dios. Y claro, el siguiente gran movimiento dentro de la profecía, y ya lo vamos a ver después cuando veamos este enorme diagrama que tengo de 6 metros por 2 metros aquí atrás mío, que los que me ven por la transmisión, claro, solamente ven una cortina y ven algo escrito atrás mío, pero créanme que es bien grande. El siguiente movimiento es la lluvia tardía, queridos. El fuerte pregón, como resultado de la lluvia tardía. ¿Y el diablo sabe cuándo va a suceder? No, no sabe. Su siguiente movimiento, el siguiente movimiento del diablo va a ser después del movimiento de Dios. Porque él no tiene idea. Él no puede conocer el futuro, pero los 7 sellos nos demuestran que Dios sí conoce el futuro. Y fíjate que lo escribió, nuestro futuro está escrito desde hace 2000 años. Lo que vos y yo estamos viviendo hoy en el presente fue escrito hace 2000 años. Y esto es algo impresionante. A mí me vuela la cabeza cuando pienso en esto y le agradezco al Señor. Le agradezco realmente por su sabiduría. El Padre le da al Hijo el libro en las manos, desde su mano derecha, desde su confianza, desde su poder. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo se sienta a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo se iba a sentar a la diestra del Padre? Hasta que se cumplieran la profecía de los 2300 años. Cuando el Hijo se para y le dice al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y así se cumple la visión de Daniel 7, ¿verdad? Ahora, ¿qué representan los caballos y los jinetes en la profecía? Vamos a verlo esto antes de incursionar justamente en Apocalipsis 6, porque necesitamos saber qué representan, ¿verdad? En Zacarías capítulo 1, versículos del 8 al 10, vos vas a encontrar Zacarías en tu Biblia ahí. Obviamente esto es una clase y el manual que necesitas para esta clase es la Biblia. Si no encontrás Zacarías en tu casa o aquí en la reunión, sabe que llegás a Mateo y antes de Mateo está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Entonces encontramos en Zacarías capítulo 1, versículos del 8 al 10, dice así. Tuve una visión durante la noche, vi un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán y estaba entre los mirtos que había en la hondanada,
y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te enseñaré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y en el mismo libro, en Zacarías capítulo 6, versículos 2 al 5, dice así. El ángel me respondió, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de toda la tierra. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte, los blancos salen tras ellos y los overos salen hacia la tierra del sur. Entonces estos caballos son espíritus. Claro, ¿y quiénes son los espíritus? Y nosotros encontramos la respuesta a quiénes son los espíritus en Hebreos capítulo 1. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces aquí encontramos que los espíritus ministradores son enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. ¿Y quiénes son estos? Los ángeles. Entonces nosotros encontramos que los caballos que aparecen aquí son ángeles. ¿Sí? Nosotros encontramos siempre 4 caballos con los 4 primeros sellos. Entonces, ¿qué representan los caballos y los jinetes de la profecía? Los ángeles de Dios enviados. ¿Para qué? Para poder hacer la obra. Y claro, ¿por quién son enviados? Son enviados por un ser viviente. Y el hecho está en la forma, ¿no es cierto? O sea, Dios da la orden, está el ser viviente, y después viene, el ser viviente es un tipo de ángel también, pero después vienen los ángeles que también van a ministrar. Y nosotros vamos a ver que esta misma secuencia ocurre también con las copas de la ira. Y está bueno ver la secuencia de cómo van sucediendo las cosas, el orden que tienen en la profecía. Dios es un Dios de orden. Y esto es de destacar. Siempre el Señor hace las cosas con planificación. Entonces los 7 sellos no son decisiones impulsivas, son decisiones basadas en el futuro, visto por el Padre, para llevar a sus hijos hacia la victoria. Una victoria asegurada. ¿Por qué? El diablo es un fuerte adversario, pero no es invencible. Y ya sabemos que el diablo ha sido derrotado después de que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Desde ese momento, el diablo sabe que ha llegado su fin. Desde ese momento. Ahora, ¿qué sucedió al abrir el primer sello? Vamos a Apocalipsis, ahora sí, capítulo 6, versículos 1 y 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Así que el Cordero, que se había sentado a la diestra del Padre, que tenía en su mano el libro con los 7 sellos, abrió el primer sello. Y dice Juan, y oí. Ustedes van a ver de que ese detalle va a llegar hasta el versículo 7, cuando abre el cuarto sello. Los 4 sellos son oídos cuando se abren. Entonces, fíjense, dice, porque los otros son vistos. Entonces, acá vemos la implicancia de los sentidos dentro de lo que el profeta está participando. Dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Abrió el primero y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Acá aparece uno de los 4 seres vivientes. Miré y de paso, ¿cuántos son los seres vivientes? 4. ¿Sí? ¿O cómo es el caballo blanco de San Martín? Blanco, ¿verdad? Entonces, son 4 seres vivientes y cada uno de los seres vivientes participa dentro de esta visión. Dice, miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces acá vemos
de que apareció un caballo blanco, que además el que lo montaba tenía un arco. Fíjense que es interesante, ¿no? Porque no le da tanta importancia al jinete, sino que la importancia está basada en el caballo, en el ángel, ¿verdad? Que lleva el mensaje. Ahora, y los ángeles de Dios en Apocalipsis tienen un detalle. Ustedes van a ver que el mensaje del primer ángel, segundo ángel y tercer ángel son personas involucradas por Dios para llevar adelante la obra. Entonces, como yo les dije, esto son clases intensivas y ahora se está empezando a complicar un poquito más. Fíjense que tiene en la mano un arco y le fue dada una corona. ¿Qué simbolizan el arco y la corona? Simbolizan poder para vencer, victoria, ¿no es cierto? Porque la corona se recibe después de haber ganado, después de haber luchado. Y justamente eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Al que venciere, ¿no es cierto? Yo le daré, ¿qué cosa? Dice el Señor. Una corona. Y es la corona de la vida. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la primera iglesia. Los sellos equivalen a las mismas proporciones de tiempo que tienen las 7 iglesias. Nosotros en la clase anterior vimos las 7 iglesias. Ahora estamos viendo los 7 sellos. Y tenemos que entender que esta es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que salió venciendo y para vencer. Una iglesia que no se detuvo. Una iglesia que avanzó y avanzó y avanzó. Y solamente en el primer siglo ya había alcanzado la mayoría del mundo conocido. Era algo impresionante cómo el Espíritu Santo los acompañó. No les fue fácil, obviamente. Pasaron por dificultades. Ahora, nosotros vemos también la pureza. ¿En qué cosa? En el color blanco. Porque recuerden ustedes que las vestiduras blancas hablan de la justicia de Cristo, de la pureza, del carácter. Ahora también encontramos que la iglesia, en este rango del año 31 al 100 después de Cristo, es también la época apostólica, la época de la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia primitiva. No porque eran unos bárbaros, sino porque es la iglesia con el término eclesía, dando origen a lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo, con las funciones de la iglesia, los departamentos de la iglesia, cómo se debía organizar, cómo se debía disciplinar, cómo se debía conducir, cómo se debía llevar adelante las relaciones con el mundo, si se debían o no pagar impuestos. Todo eso forjó nuestra iglesia hoy. Y eso es lo que no hay que perder. No hay que sacar conclusiones acerca de cómo vestirse, de cómo cortarse el pelo, de si usar o no usar joyas, sin la intervención de la Biblia, gente. Porque la iglesia primitiva lo que hacía era seguir lo que estaba dictaminado en la Biblia y según lo que había recibido del Espíritu Santo, del Espíritu de profecía, tal cual Juan nos lo declaró al momento de leer los primeros versículos del Apocalipsis. La Biblia, el Espíritu Santo, Jesús y el Espíritu de profecía son las cosas que nosotros tenemos que tener como herramientas en nuestra vida. Obviamente también la oración, pero la oración está dentro de la relación con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos orar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Te vas a marcar en tu celular para comunicarte con el Señor en el reino de los cielos? Si no tenés el Espíritu Santo es imposible. Pero si vos estás en desobediencia, el Espíritu Santo puede ser que hoy no esté contigo. Ahora, fíjate vos que aquí sigue y nosotros encontramos justamente el arco, ¿no? Salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque no le fue fácil a los hijos de Dios enfrentar las luchas y dificultades que tuvieron que enfrentar durante ese tiempo. Muchos fueron muertos y fueron llevados al martirio, ¿verdad? Como Jacobo, como tantos otros, ¿no es cierto? Como Esteban. Y nosotros vemos los problemas que tuvieron. ¿En qué libro lo vemos? En el libro de Hechos. Vemos lo que tuvieron que enfrentar. A través de las cartas paulinas también vemos lo que tuvieron que enfrentar los hijos de Dios del primer siglo. Ahora, también
nosotros encontramos de que ellos no permitieron que la fe se adulterara. Mantuvieron sus vestiduras blancas, impecables. Hubo también grandes victorias para Cristo. Miles de personas se convirtieron y el Evangelio fue predicado a todo el mundo conocido, tal cual nos declara Pablo, ¿no es cierto?, en Colosenses 1, versículo 6, versículo 23. Qué lindo es ir viendo iglesia por iglesia, ¿no?, conforme a lo que dice la Biblia. Hay muchos detalles también dentro de la historia que podríamos repasar de este periodo, pero yo quiero que vos tomes tu Biblia y que veas esto en la Biblia. Porque a veces corroborar los hechos en la historia son más difíciles, sobre todo hoy para tener acceso a la historia, porque no está todo en Internet. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, de que en este caballo blanco, de pureza, ¿verdad?, las vestiduras blancas, la corona, el arco, ¿no es cierto?, una iglesia que no se detuvo, una iglesia que avanzó, que avanzó, que avanzó, porque esta iglesia estaba convencida de que podía llevar adelante, ¿qué cosa? La evangelización del mundo entero, porque Jesús les había dicho que cuando fuera evangelizado el mundo entero, ¿quién volvería? El Señor Jesucristo. Este es el primer amor, queridos, el primer amor. Y es lo que nosotros nunca debemos perder. Vos nunca debes perder el primer amor de trabajar para encontrarte con tu Señor, porque si no, te volvés tibio, te volvés tibio. Se aleja el Espíritu Santo de tu corazón porque te volvés una persona tibia, una persona que se sienta en la comodidad de su casa, en el negativismo, dice, hoy hace frío, hoy no voy a ir a la iglesia, está lloviznando, no, hoy no voy a ir. O sea, ¿qué es la llovizna? ¿Qué es el frío para detener a un hijo de Dios, a alguien que está caliente en su corazón? Nada, nada, porque los hijos de Dios no se detuvieron pese a lo que tuvieron que pasar, ¿sí? Y tenemos que seguir avanzando. Me gustaría seguir hablando más todavía de la iglesia de Éfeso, pero vamos a seguir avanzando. Vamos con el segundo sello. ¿Qué sucedió en el segundo sello? Ahí estamos ahora en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Este periodo es el periodo de la iglesia de Esmirna, que va desde los años 100 al 313. Este periodo, ¿no es cierto?, está dentro de la iglesia de Esmirna. Si bien la iglesia de Esmirna va hasta el 323, nosotros vamos a ver que muchas veces los sellos no van justamente exactamente dentro del mismo periodo de la iglesia. No se extiende a veces dentro del mismo, pero están dentro del periodo establecido para esa iglesia. Y ahora vamos a ver de que aquí encontramos un caballo, ¿de qué color? Rojo. Este caballo de color rojizo, a veces van a encontrar, según la Biblia que tengan, ¿no es cierto?, va a ser escarlata, va a ser vermellón, es lo mismo, ¿verdad? Es rojo, ¿sí? O rojizo. Y nosotros encontramos aquí que tiene una espada. Pero ¿cómo es la espada? Una espada muy grande. Una espada muy grande. Y se le dio poder. ¿Poder para qué? Poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Ahora, en este periodo, nosotros encontramos que la paz de la tierra estaba convulsionada y que se había generado una gran matanza. Y aquí, ¿la matanza de quién, queridos? De los mártires del Señor Jesucristo, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de aquellos que, si bien el Imperio Romano mató a mucha gente, pero ahora estamos hablando de los mártires. Saben, cuando me tocó estar en Roma, tuve la posibilidad, gracias a Dios, de viajar a Roma y de conocer allí el Coliseo Romano. Vieron que muchos les encanta la estructura. Sí, la estructura es linda, uno ve, ¿no es cierto?, todo cómo fue construido ese gran Coliseo, y a los que les gusta la arquitectura, ¿no?, que no tiene columnas, está hecho todo con ladrillo y cemento. Claro, y uno ve
ese gran monumento, ¿no es cierto? Y todo, y ese gran monumento, ¿qué representa, queridos? Representa la tumba de muchísimos cristianos. Yo cuando estuve allí realmente me emocioné y mi mente viajó a ese momento en el cual tanta gente dio la vida allí. ¿Por qué? Por ser fiel al Señor. Y recordaba los nombres de algunos de los que fallecieron allí, porque durante siglos se utilizó ese lugar, ¿verdad? Que después fue quemado. Y gracias a Dios que fue quemado, ¿no? Porque eso simplemente es algo, no sé, es una gran tumba, es un gran lugar de martirio de los hijos de Dios. Y cuando uno ve este periodo, el periodo del caballo rojo, el periodo del sello número 2, es un tiempo de grandes persecuciones. El caballo es rojo por la sangre derramada por los hijos de Dios. Y esta sangre testificaba cuanto más se los mataba a los hijos de Dios, más se diseminaba el evangelio. Porque justamente estos hijos de Dios, estos cristianos que prefirieron renunciar a todas las comodidades, que prefirieron renunciar a todo para dar su vida en preparación de la segunda venida de Cristo. Porque vos tenés que pensar esto, el objetivo siempre de los cristianos a lo largo de la historia siempre ha sido preparar la llegada del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Qué es lo que yo anhelo en mi corazón? La segunda venida de Cristo, porque sé que termina el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. Cuando voy a un funeral, ¿qué enseño? La segunda venida de Cristo. Cuando estoy con un enfermo terminal, ¿qué le digo? La segunda venida de Cristo. ¿Qué le digo, no es cierto, a las personas? La segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para ese día tan importante. Ahora, nosotros también encontramos que en este sello comienza con la muerte del último apóstol, el último discípulo, Juan, que es justamente al final del siglo I y llega hasta el año 313, ¿no? Y en ese año, Constantino proclamó el Edicto de Milán, que interrumpió las persecuciones del gobierno romano pagano hacia los cristianos. Pero ¿durante cuántos años fueron perseguidos en ese periodo los hijos de Dios? ¿Cuántos dieron la vida también en ese periodo? Es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo. Ahora, nosotros vemos que en este sello lo que abunda es el rojo. Y que el soldado que está allí, montando ese caballo, es un jinete que tiene una armadura romana. Y esa gran espada se usó para matar a los hijos de Dios. En este tiempo, ¿no es cierto?, todavía se encontraba en vigor lo que nosotros conocemos como la Roma imperial, la Roma pagana, ¿no es cierto? Y después pasaría a conocerse como la Roma papal. Ahora, avancemos un poquito más. ¿Qué sucedió al abrir el tercer sello? En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Continuamos con la lectura. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Son precios exorbitantes. Son precios que muestran una hambruna tremenda. Este es el periodo de la iglesia de Pérgamo, en donde aparece el caballo negro. Hasta da un poquito de miedo, ¿no? El dibujo. Pero es de temer también, justamente porque es una época tremenda para los hijos de Dios. Una época en la cual escaseaba el alimento. Tiene en sus manos una balanza. La oferta de trigo y cebada significa la escasez y el hambre que estaban presentes en esa época.
¿sí? A ese precio exorbitante, ¿no? Porque era un precio carísimo para el trigo y para la cebada. Ahora es interesante, ¿no es cierto?, que no se daña el aceite ni el vino. No se daña el sacrificio de Cristo, no se daña, ¿no es cierto?, la oferta de salvación del Señor Jesucristo, ni tampoco el Espíritu Santo. Símbolos, el aceite del Espíritu Santo y símbolos, el vino o el jugo de uva, ¿no es cierto?, de la sangre de Cristo en redención por nuestros pecados. Ahora, es interesante, ¿no? Porque nosotros vemos que en este periodo, este tercer periodo de la iglesia, las tinieblas espirituales comenzaron a envolver al cristianismo a medida que éste se aliaba ¿con quién? Con el Estado. Y allí se empezó a corromper. El color negro en las escrituras representa muchas veces ¿qué cosa? Tinieblas. Tinieblas morales, tinieblas espirituales. De aquellos que se alejan, ¿no? ¿Tenían acceso al Espíritu Santo? Sí. ¿Tenían acceso a ser redimidos por la sangre de Cristo, a la copa de la salvación ofrecida por Cristo? Sí. Tenían acceso. Ahora lo que fue pasando, ¿no es cierto?, que las tinieblas morales, los pecados morales, ¿no es cierto?, la apostasía, el error, fueron creciendo e envolviendo a la iglesia. Corresponde a este periodo que va desde el año 313 hasta el 538, tal cual como lo vemos ahí en la imagen. Durante este periodo hubo un proceso de paganización de la iglesia. Aquí se empezaron a adoptar creencias que no estaban en las escrituras. El espíritu de materialismo contaminó al cristianismo y entonces era más importante ser políticamente correcto que fiel al Señor. ¿Por qué? Ser políticamente correcto, ¿qué me reditúa? Dinero. ¿Qué me reditúa? Poder. Y es algo con lo cual hoy también muchos cristianos tienen que batallar. Ahora, también encontramos que la mayoría se dejó llevar por el proceso de deterioro de la verdad. Pero unos pocos fieles, un remanente, como siempre en cada periodo hay un remanente fiel, siguieron respetando las doctrinas bíblicas. El aceite, como ya dijimos, representa el Espíritu Santo, que lo encontramos en Zacarías capítulo 4, versículos del 2 al 6. Y el vino representa, o el jugo de uva representa la sangre de Cristo derramada por los pecadores. ¿Por qué digo jugo de uva? Porque la palabra utilizada aquí es vino sin fermento. ¿Está? Lo mismo que nosotros tomamos cuando recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la Santa Cena. No puede estar fermentado, porque el Señor Jesucristo era sin pecado, sin malicia y sin maldad. Eso es lo que representa la levadura que corrompe la masa o que corrompe el jugo de uva para que fermente. Ahora, nosotros tenemos que ver de que en este periodo los hijos fieles de Dios fueron guiados por el Espíritu Santo. Y qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso, saber que en un momento de escasez, de hambruna del mundo, el Señor no dejó a sus hijos sin el Espíritu Santo, sin la posibilidad de obtener la salvación. Entonces no importa lo que uno esté enfrentando hoy, porque hoy en tu vida personal quizás en tu vida, en tu trabajo, en tu parte laboral te esté yendo mal. Pero el Señor nunca te va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo dejó escrito. Sus planes no fallan. Sus planes no fallan. Y esto te lo digo con toda certeza, no solo en mi vida personal, sino al estudiar las profecías bíblicas. ¿Qué sucedió al abrir el cuarto sello? Vamos a Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nosotros encontramos aquí un caballo amarillo, lo vemos ahí en la imagen,
Ya vimos los 4 caballos. El blanco, la iglesia de Éfeso. El rojo, ¿cuál era? A ver si te acordás. La segunda iglesia, ¿cómo se llamaba? Esmirna, muy bien. El tercer caballo, el negro. Pérgamo, muy bien. Y entonces ahora nos encontramos con el caballo amarillo. Y este caballo justamente es un caballo muy particular, porque no está solo, a este viene acompañado. Está el jinete es la muerte, y lo sigue, ¿quién? El Hades. Lo sigue el sepulcro. En la Biblia el Hades es el sepulcro, no es el lugar de tormento creado por los griegos, sino que lo sigue el sepulcro. Y nosotros, claro, tenemos que entender bien este caballo también y lo que le tocó enfrentar al pueblo de Dios en este periodo. En este periodo nosotros encontramos una gran mortandad. Es el periodo de la iglesia de Tiatira, que ya vimos, ¿no es cierto?, que va desde el 313 al 538. Ahora, el caballo muerte obra por medio de la guerra, hambre y pestilencias. Este corresponde al cuarto sello y representa el cuarto periodo de la iglesia cristiana, en un periodo caracterizado por una forma paganizada de cristianismo que dominó la política de la Edad Media. Corresponde al periodo a la fase que comprende desde el 538, ¿verdad? Y es cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano. Este edicto proclamaba al obispo de Roma como autoridad, como madre sobre todos los otros dirigentes religiosos, sobre todas las demás iglesias, sobre todas las creencias, como madre de todas las iglesias. Y aquí nosotros vemos la representatividad de lo que nosotros conocemos como la madre de todas las rameras, que justamente es la gran ramera que tiene hijas, y esas hijas son justamente también rameras que se dejan corromper por el paganismo, por enseñanzas que no están en la palabra de Dios, por doctrinas de demonios, por huecas sutilezas, por filosofías humanas, por cuentos de viejas, tal cual como nos lo dice Pablo también en su epístola. Ahora, aquí nosotros encontramos que los poderes religiosos y civiles están ya unidos. Aquí encontramos, ¿no es cierto?, que en este periodo que va hasta el 1517, yo acá me equivoqué en la gráfica, de paso también tuve un error el día de ayer, ¿no es cierto?, cuando les dije de que el padre podaba, ¿no es cierto?, a la iglesia, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios, en el capítulo 17 de Juan, en el capítulo 15. Pero este periodo va desde el 538 hasta 1517, que marca el comienzo también de la Reforma Protestante, donde las doctrinas puras fueron echadas por tierra y los cristianos paganizados persiguieron implacablemente al pequeño remanente fiel a la verdad bíblica. ¿Y cuál era esa verdad bíblica? Los 10 mandamientos, queridos. El sábado como día de reposo. Impresionante, ¿no? La intolerancia religiosa, la persecución, ¿en manos de qué? En manos de lo que nosotros conocemos como la Santa Inquisición, quienes creían que brindaban un servicio a Dios, al igual que Saulo, antes de transformarse en Pablo, pensaba que estaba librando un servicio a Dios al perseguir a los cristianos y ponerlos tras las rejas. Gracias por el agua. La Santa Inquisición se encargó de matar a muchísimas personas. Esta es una época de muchísima oscuridad, de muchísimo dolor
y persecución para los hijos de Dios, donde no podían andar libremente. Pero no quedaría así. Poco tiempo después de esto se abriría el quinto sello. Y claro, y en este quinto sello, nosotros lo encontramos ahí en los versículos, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pasaron muchos siglos de persecución los hijos de Dios. 1260 años de extrema persecución de los hijos de Dios, vaticinados, adelantados por el Señor en sus planes en la profecía de Daniel 7. Esta profecía que también se vuelve a remarcar en Apocalipsis. La vas a encontrar como tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, 3 días y medio, ¿sí? Todo esto es lo mismo, o 42 meses. Son épocas terribles de persecución de los hijos de Dios. Murieron. Obviamente aquí en la visión, los hijos de Dios fueron martirizados. Y este martirio, ¿no es cierto?, fue de 1517 hasta 1648. Aquí no había terminado todavía todo. No había terminado todo el martirio de los hijos de Dios. Aunque la imagen no le hace justicia porque es de un periodo anterior, pero igualmente yo traté de reflejar lo que era el martirio, ¿no? Los hijos de Dios morían cantando. Los hijos de Dios, como John Huss, ¿cierto? Juan Hus, para los que no leemos inglés. Morían cantando, siendo quemados en la hoguera, entregando su vida al Señor. Eso vos lo podés ver también, si no sabés mucho de historia, léete un resumen de esa historia de los hijos de Dios, de este libro, El conflicto de los siglos. Conseguilo en cualquier iglesia adventista donde nos estás viendo. Si no tienen este libro y es una iglesia adventista y no tienen este libro, preguntate si son adventistas. Pero todos los adventistas tenemos un libro de estos en nuestra casa. Todos hemos leído lo que pasaron los hijos de Dios a través de los siglos. Es un buen resumen de lo que comentan los historiadores. Es un libro escrito por Elena de White, profeta de Dios. Y cuando nosotros encontramos este sello, el quinto sello, encontramos lo que dice allí, ¿no es cierto? Que están las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios. Claro, nosotros encontramos en el santuario, en el templo del Antiguo Testamento, en el altar de bronce, se ofrecían sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y la sangre era derramada sobre la base del altar, tal cual como dice Levíticos 4:7. El símbolo es claro, la sangre del pequeño grupo de mártires que rechazó la apostasía de la iglesia es derramada como un sacrificio al pie del altar. Esta sangre clama simbólicamente a Dios como lo hizo la sangre de Abel. Que nosotros encontramos, ¿te acordás la historia de Abel? En Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel, ahí en Génesis 4, el versículo 10, que el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era una imagen simbólica, porque la sangre no estaba hablando, pero era una imagen simbólica para que nosotros también entendamos esta metáfora aquí en el quinto sello. El quinto sello es el periodo de la iglesia de Sardis. Abarca el periodo que va desde el año 1517 hasta 1648, como aparece ahí en la imagen. Periodo de la Reforma Protestante. En esta época, varias personas empezaron a sentir de que no podían seguir sus vidas sin la palabra de Dios. Entonces muchos monjes católicos traicionaron su fe y empezaron a traducir la Biblia al idioma original del pueblo.
Y ahí vamos a encontrar muchísimas personas, ¿verdad? Como Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, Lutero y tantos otros, ¿no es cierto?, que tradujeron las diferentes Biblias al idioma del pueblo, al italiano, al inglés, al español. Y cómo fue llegando la palabra de Dios y cómo la gente la fue abrazando a la palabra de Dios y poco a poco la palabra de Dios fue tomando fuerza para ver la gran mentira de la gran ramera, la gran mentira del cuerno pequeño, que tenían a la gente aprisionada bajo el miedo al castigo, a la muerte, el miedo al infierno, el miedo al castigo eterno. Qué cosa terrible tener a las personas atrapadas por el miedo para que te den plata y poder, para que te necesiten para salvarlos. Pero esa iglesia miente, y miente descaradamente desde hace muchísimos años. Pero la palabra de Dios no murió. La palabra de Dios no murió. La palabra de Dios fue vestida de cilicio, ¿sí? Estuvo de luto durante 1260 años de persecución, sí. Pero después la palabra de Dios resurgió. Y hoy nosotros podemos tener la Biblia en cualquier lado. La podés tener en tu teléfono, la podés tener en tu casa. Hoy las personas tienen más de una Biblia en su casa. Aunque no la lean, tienen más de una Biblia. Nadie puede decir hoy que no tiene acceso a la Biblia. Antes sí, antes no había acceso a la Biblia. Las misas eran hechas, ¿no es cierto?, en latín, aunque en algunas partes del mundo todavía se acostumbra a eso. ¿Para qué? Para que la gente no leyera la palabra de Dios. Solamente ellos decían que podían leerla aquellos que eran profesionales en el área, ¿no?, por así decirlo, parafraseando. Solamente los sacerdotes, solamente los obispos, los cardenales, los monjes podían tener acceso a la Biblia. Pero no el vulgo, no la gente común. Ahora, es interesante de ver de que la imagen que plantea sobre las personas que murieron y que reclaman al Dios por justicia, todavía dicen que van a morir todavía más adelante. O sea, el Señor les dice hasta que se complete el número. ¿Eso quiere decir que va a haber persecución de nuevo? Sí, va a haber de nuevo. Y lo vamos a ver. ¿Cuándo? Cuando veamos un poco más adelante la profecía. Porque el quinto sello nos dice que más adelante después morirían más personas, que se complete el número de los consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. O sea que los mártires volverán. Los mártires van a volver. Pero saben que los mártires no son de los tibios, no son de los fríos. Los mártires son de los calientes, de los valientes, de los que se enfrentan a la tiranía del diablo y sus súbditos que los sirven a conciencia y algunos engañados para llevar adelante el engaño del mundo. Ahora, si pasó en el pasado, ¿puede volver a ocurrir? Sí, porque acá dice que va a volver a ocurrir. ¿Ocurre en el sexto sello? Vamos a verlo. Vamos a ver ahora lo concerniente al sexto sello. No voy a hablar de todo lo que respecta al sexto sello, porque después lo vamos a ver más en detalle. Pero sí lo vamos a leer, ¿sí? Lo vamos a leer y lo vamos a plantear. Ahora, tenemos que entender lo que dice sobre el sexto sello, que está en el capítulo 6, versículos del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello comienza a abrirse justamente en 1755, el 1 de noviembre de 1795, con una señal: el gran terremoto de Lisboa. Claro, uno puede decir, pero puede haber muchos terremotos. Sí, pero no ha habido uno más grande que este. Ha habido terremotos tremendos, como el de Haití, como el de Japón, tremendos, tremendos terremotos. Pero ninguno como este, ninguno como este. Este terremoto sacudió los cimientos mismos de la tierra, por así decirlo. No estoy exagerando cuando uno lo ve realmente en la historia y ve lo que ocasionó. Si usted no sabe de esto, búsquelo, léalo y va a ver de lo que yo estoy hablando. Y va a ver de que los que estudian los terremotos, los geólogos, va a ver de que este lo tienen justamente como el más importante. Ahora, si uno ve el sexto sello, ve que cuando se abre el sexto sello, comienza a abrirse, ocurre el gran terremoto. Es lo que dice el libro. Después dice el libro de Apocalipsis, ¿no? La gran revelación de Jesucristo. Después dice, el sol se puso negro como tela de luto. ¿Cuándo sucedió esto? Justamente fue el 19 de mayo de 1780. El sol se oscurece desde las 10 de la mañana. Los animales se van a dormir porque parecía que eh, había llegado la noche. Pero ese mismo día, el 19 de mayo de 1780, ocurre otra cosa. La luna entera se volvió toda como sangre. Y esa señal es la que refleja, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si seguimos leyendo, las estrellas del cielo cayeron. En 1833. ¿Cuándo? El 13 de noviembre de 1833. Eran tantas la lluvia de estrellas que la gente, a las 10 de la noche, podía leer el diario en plena calle. Y recordemos, queridos, que en 1833 todavía no estaba inventada la luz eléctrica. La luz eléctrica fue inventada, ¿no es cierto? El primer foco fue inventado en 1850. Y 25 años después, casi el 50% de Estados Unidos tenía luz eléctrica y después de allí se fue distribuyendo a todo el mundo. Recordemos esto, en 1833 la gente se alumbraba con velas, con lámparas de queroseno, ¿no es cierto?, con otros elementos, pero no había luz eléctrica. Así que cuando caía el sol, todo se ponía en penumbras. Y esto fue un espectáculo sorprendente, registrado también en la historia. Porque nosotros vemos primero lo que dice Dios y después vemos cómo se cumple en la historia. Y justamente esto es después de la persecución de los hijos de Dios. En 1755 es la época en la cual comienza, ¿qué cosa? El tiempo, está comenzando casi el tiempo del fin. Porque 1798 es la fecha del comienzo del tiempo del fin. Pero es justamente con la apertura del sexto sello, cuando se va abriendo el sexto sello, y dentro del sexto sello está la culminación de una de las profecías de Daniel. Entonces es muy importante ir encajando todo en su debido lugar. No se preocupen, todo esto que lo digo en el aire, después lo vamos a ver en el diagrama que tengo acá atrás mío. ¿Tan completo es? Sí, bastante completo. No digo que tiene todo, pero tiene casi todo lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos saber. Ahora, hay un detalle importante aquí en esta, en esta presentación del sexto sello. Ustedes ven que aquí ya se describe la segunda venida de Cristo. Es cierto, cuando termina el sexto sello, Cristo viene. Nosotros tenemos que ver del estado de la tierra. La tierra antes de la segunda venida de Cristo va a estar en movimiento constante. Va a estar siendo sacudida, queridos.
Es lo que justamente declara el versículo 13. Y la tierra, ¿no es cierto?, va a ser testigo del acontecimiento más grande del mundo. Y no solamente del mundo, el acontecimiento más importante del universo. El Señor Jesucristo viene a buscar a sus hijos. ¿Y esto está dónde? Dentro de los planes del Padre, queridos. Dentro de los planes del Padre. Y claro, no conocemos el día y la hora de su venida. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito el día y la hora? ¿En el libro de los 7 sellos? ¿Tiene acceso algún ser humano a eso? No. ¿Lo conoce algún ángel? No. Así que los espiritistas no lo pueden saber. Los espiritistas, los que hablan con los demonios, los que hablan con el diablo, no saben. Por eso yo les dije que aquellos que tratan de predecir o de adivinar la venida del Señor Jesucristo son unos payasos. Porque si el diablo, la persona más inteligente que hay viviendo en nuestro mundo, no puede, menos lo va a hacer un ser humano. Menos lo va a hacer. Él no puede. Entonces, el diablo está a ciegas como nosotros en este sentido. Pero nosotros confiamos en el Señor y tenemos la seguridad de sus planes. Por eso es tan importante la fe. Por eso es tan importante la fe. Nosotros hemos ido viendo los sellos. No hemos visto en profundidad el sexto sello. Yo me estoy reservando varias cosas del sexto sello. Y fíjense que Apocalipsis incluso hace una pausa y después pasa el tema de los 144.000 sellados. Y los 144.000 sellados son aquellos que son fieles al Señor. Es una gran multitud. Y claro, vemos ahí todo lo que sucede. No pueden soltarse los 4 vientos hasta que no sean sellados los hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver ¿dónde? En el diagrama que tengo acá atrás mío. Vamos a ver cuándo se ubica este momento. Porque claro, cuando vos estudiás el libro de Apocalipsis, no es de que la profecía se va desarrollando paso a paso, sino que la profecía te da una imagen, te da digamos como un tráiler, un resumen de la película, pasa a otra cosa y después vuelve a la película. Después viene la película. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque justamente algunos no entienden el libro de Apocalipsis, lo leen como si fuera todo literal o como si fuera todo simbólico. No, hay que entender bien cuando habla de los símbolos y cuando habla de cosas literales. Pero vos fíjate que el séptimo sello recién se abre en Apocalipsis 8.1. Y ahí dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver más adelante. No se los voy a explicar ahora. Pero lo que sí te quiero mostrar es lo siguiente. ¿Cuándo se abrió el séptimo sello? Vos fíjate que del libro de los 7 sellos solamente queda uno por abrir. Se fueron rompiendo todos, ¿no? Y queda uno solo. Todos los sellos fueron ya vividos. Los sellos ya pasaron. Y los hijos de Dios fueron rescatados, fueron cuidados. Los hijos de Dios también fueron martirizados. ¿Dios permitió? Sí, Dios permitió. ¿Por qué lo permitió? Porque sus hijos, esos hijos que fueron martirizados, ya tienen un lugar preparado para el reino de los cielos. Están esperando la resurrección. Claro que sí. ¿Y eso de qué me sirve a mí? Me sirve a mí de saber que aquellos que me han querido meter miedo a través de la muerte, a través del flagelo de la muerte y del castigo, de la muerte eterna y todo eso, están del otro lado. Son del otro bando. No están del lado de Cristo. El lado de Cristo siempre te ha mostrado que el Señor ha acompañado a sus hijos, incluso en la muerte, cuando les quitaba el dolor, cuando los leones se los comían, allí en el Coliseo, en el Circus Maximus, cuando los atravesaban las flechas, las lanzas, cuando los quemaban vivos y ellos cantaban. ¿Cómo puede una persona siendo comida por un león o siendo quemada cantar? ¿Cómo puede? No puede, queridos, no puede. Eso es la obra del Espíritu Santo en el corazón y la vida de esas personas
que estaban calientes por el Evangelio, que vivían y vibraban por la fe en Cristo Jesús. Por eso, aquellos que tienen miedo a lo que viene al futuro y dicen ser hijos de Dios, yo me pregunto realmente, ¿tienen el Espíritu Santo? No, claro que no. ¿Confían en el Señor? ¿Tienen fe en su Señor? No, claro que no. Por eso replantéate vos si hoy tenés miedo a lo que va a venir. Porque la gente tiene miedo a hablar de esto que vamos a hablar después, de este diagrama que yo tengo atrás mío. Tienen miedo. Sienten miedo de la persecución, de los que van a morir, de los que van a ir a la cárcel. Tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no tienen el aceite. Son tibios. Les falta aceite en sus vidas. Falta aceite en sus lámparas. ¿Cuándo se abrió el séptimo sello? Todavía no se abrió. Nosotros vivimos en el sexto sello. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El sexto sello termina cuando se inicia el regreso del Señor Jesucristo. Y el séptimo sello se abre cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra. Y esto es algo fantástico para nosotros. Es la mayor noticia, la más esperada por los hijos de Dios a lo largo de 2000 años, querido. 2000 años de espera. Pero para el Señor es poco tiempo. Pero todo se tenía que dar. Todo se tenía que ir cumpliendo. Los sellos tenían que ser abiertos. Los planes de Dios tenían que cumplirse. Y si los planes de Dios se han cumplido al pie de la letra, si las profecías de Dios se han cumplido en el año, el mes, el día en el cual el Señor estableció, ¿cómo no se va a cumplir esta gran promesa del regreso de Cristo? El séptimo sello es la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad junto al Padre y los ángeles de su poder. ¡Qué hermosa promesa! ¿Cómo no dedicar tiempo a enseñar esto? La pregunta es, ¿confías en el Señor? ¿Te estás preparando? Yo sí, quiero que vos también hagas lo mismo. ¿Y por qué damos esta clase? Justamente porque queremos mostrar la verdad por encima del error, la seguridad por encima del terror y el miedo que nos han depositado culturalmente. Lo tenemos en la cultura. Yo doy cursos de cocina y le enseño a la gente cómo nos han inculcado el miedo a través de la cultura y la comida. La religión está metida incluso en la comida. Todo está metido. Por eso nosotros tenemos que luchar contra todos, queridos. Contra todo y todos. Para mantener nuestra fe. Y esta lucha no es una lucha de piñas, patadas, de insultos. No. Es una lucha para mantener nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, puestos los ojos de la fe en su regreso, en lo que dice la Biblia, manteniendo lo que dice la Biblia, manteniendo lo que enseña el Señor Jesucristo, tal cual lo enseña el Señor Jesucristo, no como lo enseñan otros pastores, no como lo enseñan otros sacerdotes, otros rabinos, manteniendo la fe del Señor Jesucristo, manteniendo vivo el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, la verdad a través de las profecías. Claro que sí. Viviendo cada día todo esto. Por eso yo te insto para que hagas esto. Y como terminamos cada clase, vamos a hacerlo con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en la Biblia la seguridad que tenemos de que tus planes son imbatibles. Tus planes son perfectos. Y que todo lo que tú has planificado, oh Padre, sea cumplido al pie de la letra. Queremos, Señor, mantenernos firmes en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No solamente mantenernos, sino también enseñarla, predicarla, anunciarla,
de todas formas posibles, Señor. Rogamos esto conforme a tu voluntad, Padre. Ayúdanos para que podamos ser fieles a ti. Así como tuviste hijos fieles a lo largo de toda la historia, que en este último tiempo, que en la vida nuestra, Señor, del sexto sello, también podamos permanecer al remanente, al resto, a ese pueblo fiel que mantiene en alto los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Amén.